Caleb Casas, directamente desde Cuba nos atiende. Gracias por tu tiempo. Hemos estado ahí batallando para conseguir esta entrevista y al fin te Y tengo. gracias a ti, gracias a ti por Gracias. tenerme. Bueno, para los que no lo conozcan, que deben ser muy pocos porque estuviste y estás en la televisión cubana como constante, bueno, él protagonizó El elegido del tiempo, La tenista en San Miguel, fue conductor de P6, entre otras muchísimas cosas. Luego tu carrera tomó un rumbo internacional cuando te mudaste a Bogotá, estuviste viviendo por allá 8 años aproximadamente y bueno, has hecho muchísimas cosas. De todo esto vamos a hablar y quiero Vale. empezar preguntándote un poco sobre tus inicios, porque sé que comenzaste con todo este tema de la actuación a los 9 años. ¿Te viene de familia? O sea, ¿cómo fue esto? Eh, bueno, yo creo que mi madre vio que yo jugaba mucho a interpretar en casa. O sea, yo jugaba al ladrón y al policía. Cuando salía de una película que ella me llevaba a ver en el cine, salía dando patadas si era de Kung Fu o si era de espionaje, era el espía. Eh, y hacía los efectos también de la película. Por ejemplo, si alguien recibía un disparo, yo me cogía una esponja, la llenaba de agua, me la ponía debajo y entonces lo apretaba, me miraba en el espejo y veía cómo salía el agua así, y entonces hacía el muerto. Una vez me llevé un buen regaño porque lo hice con mercurio, ¿no? Lo que se echa para las heridas. Y Ah, claro, acabaste como con la ensucié ropa. toda la ropa y me llevé un buen regaño. Y yo creo que ella, mi madre, viendo eso, un día salió en un espacio que se llamaba Tres Minutos, salió como un casting en vivo público de que se necesitaban niños para una serie. Y mi madre me llevó era en Mazón y San Miguel, y cuando llegamos la calle entera estaba llena de padres y niños para pedir la planilla de solicitud. Empezó un taller intensivo donde fueron reduciendo hasta que quedamos dos niños, y bueno, fue lo que se llamó El Cucumí se despierta los domingos. Quedamos yo, Harold y yo, para ser los hermanos, una serie muy linda, duró un año entero de rodaje, al final quedaron 11 capítulos. Y fue un año de aprendizaje de cómo es todo el sistema de televisión, de cámara, el lenguaje. Aprendí muchísimo, aprendí a montar caballo, una locomotora. O sea, para un niño de 9 años eso fue una experiencia maravillosa. Eras un esponja y de repente todos esos inputs tuvieron que haber sido gigantes, ¿no? Para un niño de 9 años. Exacto, y además me acuerdo que había una escena cuando la piedra se rompía, el cucumí se rompía. Mi hermano y yo, el que hacía mi hermano y yo, teníamos que llorar y no podíamos porque no teníamos esas herramientas. Entonces, uno de los directores, Manolito Gómez, que está en Colombia, eh, me apartó y empezó a trabajar conmigo psicológicamente, y empezó a inducirme a la tristeza, al llanto, y lo consiguió, lo logró. Y a partir de ahí yo entendí el puente que tenía que buscar para llegar al llanto. Hoy por hoy lo hago así. Uy, de Una madre, cosa que, tremendo. O sea, es como que yo no podría, porque imagínate, si te veo llorando, no voy a saber si es verdad, si es mentira, voy a decir, bueno, a ver, estas son lágrimas de cocodrilo o son reales. te puedo engañar, te puedo engañar. Dios mío. Bueno, a Y ver, entonces, sí, 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 ¿no? dime. A partir de ahí empezó, pues, empezaron a llamarme como niño. Después vino Blanco y Negro No, con Charlie Medina, el mismo director del Cucumí. Y ya llegó un punto donde tuve que decidir. Creo que a lo mejor esto es una pregunta que me ibas a hacer, pero bueno, ya yo me estoy, Sí, no sí, sé, adelante. estaba mientras hacía Blanco y Negro No, estaba en una secundaria que era de plástica, era de arte. Habían gente de ballet, gente de música y gente de pintura. Yo estaba en la parte de pintura porque la misma televisión me había puesto en esa escuela por el horario, porque le convenía, y así yo trabajaba en las tardes en el estudio del Fox. Pero yo, mientras tanto, en la especialidad empecé a perfeccionar o a tener esa carrera de la plástica, porque siempre me ha gustado mucho dibujar. Y entonces, cuando llegué a noveno grado,
se encontraron dos caminos, ¿no? O me iba a San Alejandro, que tenía muchas ganas, o me iba a hacer teatro. Al final hice las pruebas en la ENA, me escogieron y decidí pues por la actuación. Pero alguna vez has pensado como qué sería, ¿no? Si hubieras elegido el otro camino, o estás contento al final con lo que elegiste y Sí, sí, al final yo creo que la vida te va abriendo las puertas por las que uno tiene que ir, ¿no? Yo, no obstante, tengo esa cosa y de vez en cuando dibujo, me gusta mucho dibujar. Un niño necesita referencias y mi padre me enseñó un poco. Con crayola yo veía cómo él dibujaba y figuraba muy bien, entonces uno aprende eso, son te llamó la referencias. atención y fue algo que te gustó desde pequeño, pero no sé, mi mamá dibujaba conmigo y yo dibujo mal, o sea que algo tendrías ahí tú que te venía pues esa pasión y también ese talento. Quiero hablar de tu etapa pues en el Instituto Superior de Arte, en la ENA, al final te formaste, o sea, ¿cómo la recuerdas a día de hoy? Tú ahora también das clases de actuación, entonces ya un poco te puedes poner en la piel de tus profesores, qué haces diferente, o sea, es como, claro, has tenido un desarrollo tremendo. Entonces, primero un poco, ¿cómo recuerdas esa etapa? Bueno, la ENA fue maravillosa porque entrar a una escuela de arte, empiezas a ampliar una sensibilidad. Es una edad muy complicada porque no estás inmaduro en ese sentido, ¿no? No comprendes muchas cosas de la vida. Cuando te ofrecen un personaje como Stanley Kowalski de un tranvía llamado Deseo, cuando tienes 16 años intentas hacer eso, pero es imposible, es como una aproximación. Pero bueno, es un camino que empiezas a entender de cómo llegar a los estados, a creerte tú mismo las cosas también y estábamos todos muy ilusionados en ese momento. eh, Fue una de las etapas más bonitas que tuve realmente en la ENA. Salir, emanciparte de tu familia también, porque sales, convives con tus compañeros todo el tiempo, becado, pasando hambre, pero a la vez feliz, Ujú. feliz. Y luego Elisa, eh, al principio estaba un poco renuente, pero mis padres, como son licenciados en casa, había que tener título, qué sé yo. Y estuvo bien porque toda esa teoría que había recibido en la ENA, ya con un poco más de edad y más de comprensión, se absorbe mejor. Nunca es tarde para tomar esos caminos. Además, No, ahora estás también en el camino de enseñar. Te encantaría dirigir. Es algo que haces además. Entonces, si no, ya quieres... lo he hecho, Ujú. ya lo he hecho. Y, Acabo de dirigir una comedia española que se llama Los vecinos de arriba, que se ha hecho en toda Latinoamérica, ha sido un exitazo del director de cine catalán Cesc Gay, que estuvo aquí en La Habana. Lástima que no coincidió en el momento que estábamos nosotros en cartelera, pero él estaba muy contento y curioso de que su obra se hiciera aquí en Cuba. Y para mí fue una experiencia maravillosa poder contar con Jacqueline Arenal, con Doima Dios, con Eduardo, con Laura de la Uz, con Carlos Luis, grandes actores que pusieron su reputación a ver qué salía de lo que yo quería, ¿no? Y para mí fue un regalo y una responsabilidad muy grande. Y como el dar clases me entrenó a un diálogo con personas que no tienen mucha experiencia y yo veía que habían cambios en lo que yo les pedía, me di cuenta de que yo podía perfectamente dirigir. ujú. Y sobre eso te quería preguntar. Aún, O sea, claro, tú estudiaste, recibiste todo este conocimiento, ahora das clases de una forma parecida pero distinta. Al final tienes tu sello, no perteneces a ninguna institución. ¿Qué haces diferente tú? ¿Cuál crees que es tu sello a la hora de enseñar? ¿Y qué te gustaría haber recibido de forma diferente cuando pasaste por LISA, también la Escuela Nacional de Arte? mira, qué buena pregunta. Toda la técnica que yo aprendí en la ENA y en ELISA es la técnica rusa de los grandes profesores rusos, de Stanislavski, y,
Y todo eso yo realmente empecé a comprenderlo tiempo después. Cuando conocí a Carlos Celdrán, eh, él traía toda esa información, pero estaba filtrada por los profesores americanos, por Lee Strasberg, por Safon Meissner, por Uta Hagen, por Stella Adler. Todos esos profesores cogieron la técnica de los rusos y le dieron otra vuelta. Y Carlos tenía ciertos ejercicios que si yo hubiera recibido esos ejercicios en la ENA o en ELISA, eh, hubiera hecho cosas mucho mejor, porque comprendes cosas más rápido. Pero bueno, llegaron al momento que tenían que llegar y entonces eso me cambió la manera de afrontar un comportamiento, un personaje o situaciones. Y eso es lo que yo enseño. Y se lo enseño a personas que no tienen aspiraciones de ser actores, porque yo enseño a gente que le gusta actuar, pero que lo hace como hobby. O sea, yo no enseño en una academia para presentar un gran espectáculo, no, enseño a personas que siempre han tenido la curiosidad y que no tienen una gran pretensión de ser actores, pero sí hacer eso, hacer ese juego del teatro, ¿no? Ujú. Y a mí me parece que eso es algo que debería existir en todas las escuelas. Teatro, porque el teatro es una herramienta que te funciona para la vida. Y yo creo que yo, en mis talleres, es un espacio que se llama Villalola, que tenemos mi esposa y yo, donde ella tiene la compañía de danza, pero también se dan talleres de danza y se dan talleres de teatro, donde yo soy el profesor. Tengo alumnos adultos, tengo niños jóvenes también, y hemos jugado con eso, con hacer cortos, hacemos pequeñas escenas, y, y me ha encantado ese proceso, porque no estoy dando, impartiendo clases para futuros actores, sino para mejores personas, Ujú. porque el teatro cambia eso, ¿no? O sea, te ayuda a percibir la realidad de otra manera. O sea, es una cosa es una herramienta para la vida, lo veo de esa manera. Totalmente, tengo una amiga que es ingeniera y su sueño es ser actriz, pero obviamente ella dice, yo no me voy a dedicar a la actuación, pero es que me encanta. Y digo, qué mal, ¿no? Que no puedas realmente hacerlo porque dices, bueno, si no voy a ejercerlo a nivel profesional, ¿para qué? Pero sí, o sea, No, habrá clases de yo este tengo tipo. abogados, doctores, empresarios, o sea, Claro, gente que quizás en un momento lo quisieron o lo hicieron, pero que sus trabajos y sus vidas no le permitieron. Y esas personas son las que acuden a mi taller. eso está muy bien, me gusta. Igual que con la música, pintar, o sea, al final es algo que te llena y puede convertirse en un hobby. Quiero hablar de tu vida en Colombia. Fueron muchos años, aprendiste mucho y regresaste además con nuevas técnicas a Cuba. Estuviste en Caracol, yo trabajé en la radio, en W Radio, que fue una parte también de Caracol. Son grandes Ah, profesionales y quiero que me sí. hables de esta época. ¿Qué aprendiste? Es un cambio de realidad brutal, ¿eh? Cambio de realidad, o cambio de vida, tienes que pagártelo todo, tienes que entender que tienes que buscártela como sea para pagarte un piso, porque no siempre vas a estar en casa del amigo o del representante, que hubo muchos y ayudaron, pero entras en otra dinámica, tienes que cambiar el acento, o sea, tienes que entrenarte y entrar en una carrera de maratón, porque son cientos de todas partes de Latinoamérica. Es una máquina de moler, es una máquina de moler y tienes que entrar. Y la condición de inmigrante cuesta en 6 meses, un año, es muy complicado entender todo ese mecanismo, porque te puede crear, o sea, te creas en cierta medida una crisis de identidad. O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Cuando cambias tu acento y empiezas a tratar de pertenecer a otra sociedad, es complicado, ¿no? Es complicado. Eh, pero bueno, lo entiendes y empiezas a trabajar, empiezas a ver la dinámica brutal de lo que es hacer televisión en Colombia, todos los recursos que tienen.
todas las leyes que tienen. O sea, tienes que ser muy preciso, estar muy entrenado, estar muy preparado o sea, en dependencia de lo que tú quieras, de la ambición que tengas, a dónde quieras llegar. Aprendí muchísimo, muchísimo. Y viví muchísimo, o sea, pasé momentos muy, muy bonitos, de éxito profesional y también muy malos donde no había nada. O sea, pues son unos contrastes muy fuertes que te golpean, que te zarandean y que te enseñan, que Ujú. te enseñan. Ahora mismo, ¿en qué momento de tu carrera crees que estás? ¿Y a dónde quieres llegar? No sé si piensas en eso, si realmente estás en la meta, si ya estás haciendo lo que amas, si no hay otra cosa que quieras conseguir, o no sé, ¿en qué momento de tu carrera estás? Estoy en un momento donde sé lo que no quiero, Eso es importante. sé lo que no quiero, donde estoy experimentando la metodología y que me gusta muchísimo, eh, y experimentando también la dirección, que eso es algo nuevo que se ha abierto y que se ha abierto bien. Me ha gustado mucho cómo se ha abierto y eso es algo que desde hace mucho tiempo he querido probar. Se, se dieron las circunstancias y ya está hecho. Y hay semillas sembradas para seguir haciéndolo. Ujú, Y mientras tanto, pues este trabajo es complicado porque dependes de que te llamen. Y entonces hay un momento donde o eres paciente o empiezas a entender que tienes que hacer tú ciertas cosas por ti para que te vean o para hacerlas tú mismo. ujú. Y quiero Eh, preguntarte un poco de qué te nutres tú, porque por supuesto, para dar clases y estar como inspirando a otras personas, tú también tienes que estar como evolucionando. Entonces, ¿cuáles son las cosas que te nutren, que te inspiran? no sé, las buenas impresiones, las buenas referencias, ver una buena película. eh, no sabría decirte. O ¿Estás sea, viendo alguna serie ahora, por ejemplo, que yo me pueda apuntar? O sea, algo alguna serie que te haya tocado un poco la fibra. ahora mismo no, ahora mismo no. Ahora estoy intentando ver todas las películas que no vi de los Oscars. He visto dos muy buenas. Una es la del profesor que se queda con el alumno, Ujú. preciosa película. Y el otro día vimos Past Life, que es la coreana, Yo no la que vi. es muy buena también. Lo Son tengo. de las dos personas que se dejan de ver. Una se va, la muchacha se va a Nueva York, él se queda en Corea y tienen una relación a través de las videoconferencias y luego se ven. Y es una historia de amor muy compleja, muy bien presentada, muy bien actuada por esos actores. Y son de esas cosas que nutren, ¿no? Que tú dices, wow, Sí, que qué lindo, qué te bonito, llevas algo de eso. Tengo te que verla, esa remueve. no la he visto, esa no la vi. Ya para terminar, que tenemos ahí el tiempo TikTok, quiero pedirte un consejo para los jóvenes que quieren ese paso en el mundo de la actuación, porque al final pues vemos las glorias, pero es difícil, ¿no? Bueno, la ambición es importante, evidentemente. Eh, hay que saber dominar el ego, porque el ego te puede llevar a lugares muy equivocados, muy equivocados. Yo cuando le di clases a alumnos en Bogotá, eh, querían recibir clases porque querían ser famosos, o algunos de ellos, otros no. Querían ser sencillamente personas conocidas y famosas a través de la actuación. Pero eso es irrespetar el arte también, en todos los sentidos. Eh, justo ayer puse una historia en mi Instagram de un actor británico que ahora no me sé el nombre, pero que le pedían exactamente el mismo consejo. Y es muy bueno porque le dice a los actores jóvenes, lean, vayan a galerías, experimenten la vida, nútranse de todo,
del arte posible para que después, cuando tengan un buen pedazo de papel bien escrito, sepan de dónde sacar. Y eso es lo que hay que hacer. Sobre todo leer, porque leer te lleva a lugares insospechados. Sí, O sea, cada escritor cuenta una historia, profundiza en algo y cuando tú entras en esa dimensión vas a salir con algo. Y si lees más, mucho mejor. muchísimas gracias, Cale, por estar con nosotros, por tu tiempo. Y nada, Gracias a ti. seguimos en contacto, por supuesto, desde La Habana. Vamos a ver, vamos a estar muy pendientes, ¿no? de tu camino y tus redes sociales, que por ahí vas poniendo todo lo que vas haciendo y va surgiendo. Muchas gracias a ti y un saludo para todos.